Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Y al platicar que aquí en la Ciudad de México nos han caído unas tormentas de Padre y Jesús mío, Padre y Señor mío más bien. En un momento más iremos con nuestro meteorólogo para que nos diga qué esperamos para esta noche y mañana. En Estados Unidos, pues la nota es que Donald Trump es acusado de 3 conspiraciones diferentes contra su propio país, contra un acto oficial y contra derechos ajenos. Además, lo acusan de obstruir un acto oficial. Entre los imputados están, además de él, está Rudy Giuliani, famoso aquí en la Ciudad de México, fue asesor de esta capital en materia de seguridad, imagínense, ahora está acusado de este terrible delito. Eastman, Powell, Clark, Chesaborov y, por supuesto, nos queda pendiente hace un momento, uno de los imputados, que no se sabe todavía quién es. En un momento más iremos hasta Washington con Verónica Ortiz para que nos cuente cuál es su perspectiva. Gabriel Boric, el presidente de Chile, anuncia desde Santiago una propuesta de un pacto fiscal para el desarrollo y bienestar. Plantea, después de una derrota parlamentaria, de una propuesta fiscal que hizo, priorizar el gasto en favor de los ciudadanos, mejorar la fiscalización, impulsar iniciativas ligadas a la inversión y, por supuesto, cobrarle más a los sectores más favorecidos. Él invoca que Chile hoy tiene menos desigualdad y menos pobres que nunca en su historia. Vamos a ver si tiene éxito el presidente chileno en este pues audaz planteamiento político. Las remesas en niveles históricos. Estamos hablando de 5.572 millones en el mes de junio, un incremento de 8.3%. Xóchitl Gálvez anuncia que cumplió con la solicitud del INE de eliminar publicaciones en sus redes. Dijo que el presidente aún no ha obedecido la que le hicieron a él de eliminar información relacionada con sus empresas en sus redes sociales. Por cierto, la Consejería Jurídica de Presidencia ahora procede, señala que es ilegítimo el reclamo de la senadora Xóchitl Gálvez por un procedimiento legislativo. En este caso, bueno, pues tiene que ver, se juega el Viernes Negro. En un momento más platicaremos del tema y le explicaré los detalles. La comunidad científica estuvo hoy en el Senado de la República y pues detectó algunos errores en los libros de texto gratuito. Siguen pidiéndole a la autoridad que se haga público, que se sigue uno preguntando qué necesidad tienen de estar ocultando todo esto, pero bueno, supongo que hay una racionalidad política, el famoso victimismo gubernamental. El presidente dice que no hay ningún problema, que no hay ningún impedimento y que en su momento se darán a conocer los programas. Estamos a 1 de agosto, el día 28 se distribuyen los textos y resulta que no ha habido el escrutinio necesario. En un momento más platicaremos con Miguel Sekeli del Particular. En otros temas, López-Gatell reconoció que se ha registrado un incremento en los casos de COVID, sin embargo descartó que sea necesario el uso masivo de cubrebocas. El presidente aseguró que las vacunas contra el COVID se podrán adquirir también en establecimientos privados como farmacias, así lo dijo. Sí, que vendan vacunas, no hay ningún problema, nada más que no hay necesidad porque la gente va a tener acceso a la vacuna gratuita. Pues ya la gente lo decidirá, pues si hay acceso a las vacunas gratuitas, pues no las comprará, pero en muchos casos no ha habido medicinas. Luis Ernesto Derbez se reintegró como rector de la Universidad de las Américas Puebla y formó el Consejo Empresarial y Patronato de la fundación de esa universidad, lo cual celebro y desde aquí le mando un gran saludo a quien fuera, entre otras cosas, canciller de la República. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Volvemos. Seguimos con la información. Escuchaba a Valerio informar de pues lo que dice Mario Delgado. Dice que si sigue la 4T va a haber internet gratuito. Supone que ya había internet gratuito en la capital, que teníamos un montón de puntos de acceso, en ese caso de internet, garantizar que todas las escuelas lo hicieran. Más me parece recordar, ojo, usted me corrige y me lo manda a las redes sociales, que la Constitución capitalina decía que teníamos todos derecho a eso, ¿no? A la conexión. Se supone que ya lo tenemos, pero nos lo prometen que si nos seguimos portando bien, entonces en algún momento llegará el preciado internet, que sigue siendo un elemento en el cual pues hay diferencias sociales, no todo el mundo tiene acceso a los mismos datos. Bueno, voy ahora con el ingeniero Hernández Unzón para que nos cuente cuál es la previsión del tiempo. Hoy hemos tenido tormentas severas aquí en el Valle de México. Ingeniero, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor Curcio. Sí, me acaba de tocar uno en todo el camino de Reforma, una tormenta con chubascos muy fuerte en la Ciudad de México. El sector de más fuertes tormentas están ahorita en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, por la onda tropical número 18, granizadas entre Oaxaca y Guerrero en la frontera, otro sector de tormentas en Sinaloa, Nayarit y Chihuahua. En Hermosillo en estos momentos 39 grados, en la zona de Nogales y La Paz 37, Ciudad Juárez 36 grados a las 8 de la noche. La tormenta tropical Dora es muy intensa, se convertirá en huracán para el día de mañana, doctor Curcio, y estará preparando como en estos momentos gran cantidad de inestabilidad con marejadas y chubascos muy fuertes para el día de mañana a lo largo de todo el occidente de la República. Y bueno, definitivamente muy atentos también porque se estará fortaleciendo la intensidad de este domo de calor extremo en el norte de México y sur de Estados Unidos, doctor Curcio. Entre el viernes y sábado la altura de este anticiclón será muy importante, así que sobrepasará los 44, 45 grados de Hermosillo a Mexicali, hacia Juárez, en fin, todo el norte de la República, y al mismo tiempo se va a elevar la energía potencial a lo largo del Golfo de México, esto transformado en pues volúmenes de lluvia, y sobre todo la intensidad de tormentas será muy fuerte para los próximos días debido a este gran calentamiento que está tomando la temperatura en la superficie del mar, ahí en el Golfo California, doctor Curcio. Muy bien, pues ingeniero, le agradezco mucho en este caso el parte, y le mando un gran abrazo. Un abrazo también, buenas noches. Y me escribe SR, me dice, no digas mi nombre, pero me dice, tú criticas mucho a las líneas aéreas nacionales y los retrasos en el aeropuerto capitalino. Te escribo desde Monterrey, donde un vuelo de American Airlines lo cancelan. La razón de la cancelación fue que no enfriaba bien el aire acondicionado, 5 horas de retraso, y nos dijeron que finalmente no podría despegar. Bueno, pues tampoco sea un entusiasta de las líneas aéreas norteamericanas, donde es frecuente que sí, haya retrasos y no siempre hay la mejor consideración. Hace tiempo, SR, yo escribía que los gobiernos nos tratan mal. Sí nos tratan mal, pero las compañías nos tratan pésimo, ¿sí? Las líneas aéreas, y bueno, en muchos casos verdaderamente su poder va aplastando a los usuarios. Te dicen, pues hágale como quiera, yo tengo aquí un problema, y si perdió usted 1000 conexiones, es asunto suyo, ya se las arreglará. Lo siento mucho, pero bueno, es lo que me reportan, que este vuelo de American Airlines que salía de Monterrey a Dallas, pues simplemente lo cancelaron. Así están las cosas, y bueno, pues a veces ocurre. Voy ahora con Miguel Sekeli, él es director del Centro de Estudios Educativos y Sociales. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Leonardo, un gusto saludarte como siempre. Buenas noches. Hoy hace tiempo platicábamos del tema de los libros de texto. Finalmente estamos ya en la antesala de que sean distribuidos. Seguimos sin conocerlos cabalmente, seguimos sin conocer también los programas que los generaron. Hoy hubo una discusión importante en el Senado. El presidente sigue diciendo que no hay ningún impedimento para que se distribuya, y parte, Miguel, de la narrativa gubernamental es que hay un ataque oscurantista en contra de los mismos. Te pido que pues compartas con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país tu opinión. Sí, Leonardo, mira, aquí hay un problema de fondo en la emisión de estos libros de texto en particular, en la que ya viendo su contenido uno hubiera agradecido que mejor no los distribuyeran. Así como en salud no hay medicinas y hay desabasto de medicinas, pero eso obviamente genera un problema. Aquí hubiera sido una gran ventaja que hubiera desabasto de libros de texto, porque realmente tienen errores muy graves, tienen deficiencias, tienen una serie de inconsistencias que han señalado distintos expertos, que yo invitaría al auditorio a buscar algunos de los análisis que se han hecho, pero por ejemplo, expertos matemáticos han dicho que tienen errores básicos muy graves, por ejemplo, en enseñar a los alumnos de secundaria, de segundo de primaria, primero de primaria, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, en temas como geografía, errores increíbles que uno no puede creer.
Entonces, esto, como decía, es resultado de un problema más de fondo, que es que en los libros de texto hay toda una reglamentación de que para diseñarlos y para definir su contenido, tiene que seguirse un proceso en el que se consulta con expertos, con padres de familia, con pedagogos. Es realmente una representación social bastante amplia la que tiene el derecho incluso de opinar sobre los libros de texto, porque pues es un aspecto crucial en la educación de los niños, especialmente de las escuelas públicas, que a veces no tienen materiales complementarios para poder tener otros elementos. Entonces aquí el problema es que se omitió todo ese proceso de consulta, se omitieron las reuniones con padres de familia, con pedagogos, con expertos, con conocedores del tema educativo, lo cual se venía haciendo generalmente en el sistema educativo, siempre con áreas de mejora, por supuesto, nunca van a ser perfectos, pero al seguir este proceso, errores tan básicos como los que quedaron en los libros de texto se van corrigiendo a lo largo del camino. Por ejemplo, tal vez los padres de familia no son expertos en matemáticas, y cuando las asociaciones de padres de familia ven los libros, pues tal vez no detectan esos errores, pero cuando pasan por los expertos, ahí es donde se detectan. También otro elemento importante es que ese proceso de discusión y de presentación de los contenidos, pues es un elemento de validación importante, de manera que cuando salen, yo le preguntaría aquí a los que nos escuchan, a las personas, las personas que nos escuchan en el auditorio, ¿cuántas veces habían oído de este tema de los libros de texto? Bueno, generalmente no es un gran tema, porque pasan por este proceso de validación, de verificación. Entonces, cuando salen, pues ya salen bien y salen con el respaldo de todos estos diferentes sectores de la sociedad que tuvieron oportunidad de revisarlos y de participar en su contenido. Ahora, ese gran problema, que es que no se siguieron los procedimientos, pues dan como resultado deficiencias que lamentablemente tienen un efecto mayor en la población con menores recursos, que es la que tiene pues prácticamente estos libros como única fuente de consulta y de guía en la educación. Sí. Hoy dijo el presidente, ya se dará en su momento a conocer los programas sobre los que se desarrollaron, que sirvieron, digamos, de matriz para desarrollar estos libros. Estamos a 1 de agosto, el 28 van a clases. ¿Es razonable que no tengamos todavía para el escrutinio y la deliberación pública, Miguel, esos materiales? Yo no sé si tú los has visto. Nuevamente, sí, no, es una omisión de los procedimientos, o sea, es un aspecto de cero transparencia, cero... ¿Pero qué estamos construyendo, una central nuclear o son los elementos educativos de los niños de todo el país? Claro. Y nuevamente, estas son cosas que hoy nos estamos enterando, pero porque no se dio el procedimiento convencional, y que nuevamente siempre tendrá áreas de mejora, pero cuando esto pasa por revisión de todos estos diferentes ojos y puntos de vista, pues ya salen muy robustos y muy validados estos contenidos, libros. Y también pasa con los programas de estudio. Generalmente hay una discusión amplia de los programas, generalmente ahí con expertos. Por ejemplo, en el área de los libros, una opinión muy importante es la de los pedagogos, las pedagogas, que son quienes no nada más se fijan en el contenido que se quiere transmitir, sino en la forma como se transmite ese contenido, de manera que sea adecuado para diferentes edades, que sea apto para personas con diferentes antecedentes, incluso socioeconómicos. Y esa ha sido una de las grandes críticas de las pedagogas y los pedagogos que sí saben sobre esto y que han visto los libros, y dicen, bueno, desde la primera página no hay manera de que un niño de primero de primaria, siendo un libro de primero de primaria, que un niño o niña de primero de primaria entienda estos contenidos. No hay manera, porque no hay un contexto, etcétera. Entonces, se omitieron estos pasos, y lamentablemente, como decía, pues los mayores afectados son, como siempre ha pasado en la educación en México, pues los menos desfavorecidos. Y eso, en vez de que la educación se den todos los elementos para que sean un gran igualador social, un gran instrumento de movilidad social, pues se vuelve más bien un reproductor de desigualdades en donde los niños y las niñas que sí tienen recursos, pues usarán otros materiales de muy alta calidad, y los que no tienen, pues usarán estos con enormes deficiencias. ¿Y eso es lo que llaman la nueva escuela mexicana, Miguel? Efectivamente, que pues no se conoce mucho de lo que es, porque ha sido más bien una lista de buenos deseos sin una estructura y sin una lógica.
sin un respaldo de técnica educativa, en donde pues simplemente se lanza una idea o una frase como esto de la nueva escuela mexicana, pero si uno le rasca un poquito, pues no hay tal escuela mexicana, nueva escuela mexicana, no hay fundamentos, no hay bases, y eso nuevamente se ve reflejado en estos libros de texto. Doctor Sekeli, muy agradecido por el enlace. Al contrario, Leonardo, un abrazo, muchas gracias por la invitación. Y en el caso de los que aspiran a gobernar este país, que repiten por cielo, mar y tierra, que hay que seguir con los logros de esta cuarta transformación, yo me preguntaría si realmente Claudia Sheinbaum, si realmente Marcelo Ebrard, por hablar de los punteros, creen que perseguir científicos, como lo ha hecho esta administración, es algo que se debe continuar. Si ocultar contenidos educativos y después hacerse las víctimas de que les quieren quemar los libros, no les quieren quemar, les están pidiendo enséñenlos y demuestren que tienen contenidos, es una política sostenible, que es en este caso recomendable que lo hagan. Igual que, bueno, pues ya Marcelo Ebrard dijo que no contrataría a Hugo López-Gatell, pero que digan con toda claridad, ¿seguirían por esa vía? Bueno, si ya lo dicen, en este caso los candidatos y también los están manifestando ahora, todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión política y a mí me parece muy bien, nada más que lo digan. Si están de acuerdo con la continuación de la persecución de los científicos, si están de acuerdo con el ocultamiento de los contenidos educativos, si están de acuerdo, pues eso, creemos en una sociedad oscurantista y en una sociedad que en este caso está lanzando este tipo de cosas. También a los de la comunidad científica que se están pronunciando, preguntarles, ¿están de acuerdo con que el Fondo de Cultura Económica no nos permita tener las traducciones de Madison, de Piketty? Es decir, lo que nos ha permitido a muchos estudiosos. Los más ricos no tienen problema, porque acceden a las versiones en inglés o en francés, o compran los libros en las ediciones españolas de 1,000 y pico de pesos, pero el fondo nos permitía eso. Hoy leía la entrevista que dio Taibo, una nota en La Jornada, diciendo que los libros gratuitos han llevado a este país a que haya más lectores. Pues, perdón, en el país de los otros datos, el último informe que tuvimos sobre la lectura es que se está reduciendo el número de lectores en este país. ¿Es responsabilidad del fondo? No, pero que digan también si creen que la editorial fundamental para crear cultura económica, política, ciencia política, derecho, un montón de colecciones que tenía el fondo, debe ser sacrificada por convertirse en una promotora de libros gratuitos o libros, en este caso, masivos, que no estoy seguro que sea la mejor manera de incitar la lectura en los tiempos en los cuales la gente lee en su celular. Pero ahí me quedo. Si eso les parece bien, pues mire, ¿qué le puedo decir? Que lo digan con toda claridad, pero dudo mucho que Claudia Sheinbaum se atreva a sostener que perseguir científicos es una buena idea, o Marcelo Ebrard decir que ocultar los contenidos educativos es una buena idea, o que el uso oportuno de cubrebocas, como también lo recomendó esta administración, no haya sido algo que llevó a la tumba a muchos más mexicanos que los que debieron morir en esta pandemia. Dejo ese tema y voy ahora a recuperar la nota del día, el proceso en contra de Trump. Lo acusan de 3 conspiraciones contra su país, contra un acto oficial y derechos ajenos, o sea, derechos de otras personas, obstrucción de un acto oficial, y bueno, pues junto con él se van a la, tribuna de los jueces, Giuliani, Eastman, Powell, Clark y Chisaboro. Me enlazo ahora con mi compañera Verónica Ortiz hasta Washington, siempre atenta en la primera línea de la noticia. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, pues bueno, ayer estaba todavía las planas de los periódicos hablando de la distancia que hay entre Trump y DeSantis, ya la situación privilegiada que tiene en materia de opinión pública el expresidente de los Estados Unidos, y hoy le cae esta. Verónica, ¿qué lectura tienes? Sí, hoy le cae esta, bueno, y tú hablas de ayer la distancia con DeSantis, y hoy hubo una encuesta también del New York Times que ponen en empate a Trump y a Biden. Entonces, pues imagínate que ahora les cae esto y no sabemos, bueno, cómo va a reaccionar la gente, porque la verdad es que ante los problemas legales de Trump no han disminuido los apoyos que tiene entre su base republicana. Entonces, hay que ver cómo reacciona justamente esa base, y también algo muy importante acá, los apoyos, es decir, que los patrocinadores, los contribuyentes que dan dinero para las campañas, que aquí es digamos, lo que se
no solo se usa, sino que se espera y necesitan incluso para pasar a la siguiente etapa de debates. Entonces hay que ver cómo funciona eso y cómo se van dando, si es que se dan cambios en estos apoyos que tiene Trump hacia la elección. Pero para contestarte de lo de hoy, pues mira, ya se venía, digamos, anunciando que venía esta acusación y que se iba a dar en cualquier momento. El mismo Trump hoy en la mañana lo anunció y nuevamente descalificando al fiscal que iba a proceder en su contra, ¿no? Que iba a formalizar estas acusaciones y justamente en la tarde, bueno, pues ya se dio a conocer lo que estabas tú referenciando, que es los cargos formales en 3 delitos de conspiración contra los Estados Unidos y contra el proceso de certificación, que es el que trató de revertir aquel justamente enero 6, y contra los derechos de terceros, que son en este caso los derechos de los votantes, es decir, a votar, a que el voto sea debidamente contado y que tengas la certeza justamente de que estás participando y en un proceso legal. Entonces todo esto fue lo que el gran jurado, y además con base en el resultado del comité, recordará el auditorio del que se hizo justamente para investigar todos los hechos del 6 de enero y que finalmente dio la recomendación de que se procesara justamente al presidente Trump. Esto es el efecto de eso. ¿Qué va a pasar hacia adelante? La idea aquí es que este proceso digamos, parte del proceso se va a correr más rápido. Ya por lo pronto el jueves tiene que comparecer ante una jueza acá en Washington Trump. No se sabe si lo va a hacer en persona o por, digamos, vía remota, para evitar todo el caos que se ha hecho en las anteriores apariciones, sobre todo la que hizo en Nueva York. Pero bueno, eso no se sabe todavía. Pero aunque se dé esta aparición y sigue el juicio, la verdad es que tampoco se sabe si este juicio va a caminar lo suficientemente rápido como para que se den resultados antes de la elección, o va a ir lento, o qué es lo que trataría de hacer la defensa de Donald Trump, retrasarlo para que pudiera ir a la elección, ¿no? Entonces, oye, Verónica, yo supongo que Trump no va al confesor, pero si el confesor le dijera qué pecado has cometido, le diría, no hay pecado, padre, que no haya cometido yo. No hay delito, tiene más delitos que años Donald Trump. ¿Políticamente le golpea esto o sus bases, como ocurre con los líderes populistas, son inmunes a los argumentos, en este caso jurídicos, y pues le pasan por alto estas acusaciones graves que se suman a lo de Mar-a-Lago y a todas sus aventuras con Stormy Daniels y otros episodios más que no puedo citar de memoria? Verónica. Sí, Leonardo, fíjate que esa es la gran incógnita. Hasta ahora, esos episodios que bien has dicho y bien has relatado, no han disminuido el apoyo que tiene entre sus seguidores. Justamente sigue siendo el principal, digamos, aspirante en el campo republicano, y de aventaja por mucho a Ron DeSantis, que es el siguiente, el gobernador de Florida. Entonces se ha consolidado realmente como el front runner, como le dicen aquí, o sea, el que va a la cabeza de las preferencias, y no ha disminuido ese apoyo. Ahora, aquí estamos hablando de cargos, todos han sido muy serios, evidentemente, ¿no? Y sobre todo, incluso el último sobre los papeles y los documentos confidenciales de Mar-a-Lago, manejo de los documentos de Mar-a-Lago, etcétera. Pero quizá ese a la gente no le impacte y le llegue tanto como el hecho de decir, a ver, aquí hubo realmente casi un golpe de Estado. ¿Qué ha hecho usted? Conspirar contra mi país, conspirar contra los derechos de los demás. Peccata minuta, Verónica. Pero bueno, imagínate, ¿no? Pues veremos qué impacto tiene en los próximos días, si altera o no la carrera republicana, pero pues ha demostrado tener más vidas que un gato. Te agradezco mucho el enlace, Verónica. Un gusto siempre, Leonardo. Gracias. Y bueno, pues vamos ahora con Edna Jaime, la decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Decana, buenos días, buenas tardes, noches. Buenas noches, querido Leonardo.
hoy arranqué en el TEC de Monterrey, muy contenta. Decirte que siento que esta es una plataforma diferente para servir al país. Ahora, a través de pues la formación, espero que de los mejores científicos sociales del país, Leonardo. Una de las instituciones de más prestigio, naturalmente, en México a lo largo de los años, con una enorme proyección en toda América Latina. Así es, Leonardo. Entonces, pues lo que queremos es hacer de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno la mejor de la región. Pero decirte, Leonardo, que hay un hilo conductor en lo que he hecho en el pasado y lo que voy a hacer ahora, lo que quisiera hacer ahora como proyecto, como decana, y por supuesto que es pues atraer al mejor talento, tanto de estudiantes como de profesores, como de facultad, pero me gustaría mucho construir puentes, Leonardo. Intenté hacerlo, creo que lo logré en algunos casos en México Evalúa, conectar pues la generación de conocimiento con la política pública, la academia con el gobierno. Entonces me encantaría que no solo el TEC de Monterrey y su Escuela de Ciencias Sociales estuviera presente impactando al país, no solo en sus aulas, no solo en la formación de sus alumnos, sino que realmente estuviera la universidad presente en la sociedad, Leonardo. Uh-huh. Y eso creo que implica construir puentes todo el tiempo. Entonces, me he propuesto pues hacerlo. Ojalá que pueda ser exitosa. La plataforma Encuentro una escuela muy potente. Esto pues es un legado del decano anterior, Alejandro Poiré. Hay mucho talento. La escuela está presente en muchos lugares del país y no sabes cómo me encantaría que la presencia de la escuela se sintiera. Pero también quiero decirte, Leonardo, que para mí es muy importante que un liderazgo pues, de una mujer pues tenga un impacto, que se deje sentir de una manera diferente. Me gustaría compartirles que fui integrante del Consejo Directivo del TEC de Monterrey, he tomado una licencia por razones obvias, uh-huh. Pero siendo parte del Consejo Directivo, visitamos Seattle el año pasado y tuve la oportunidad de conocer a la presidenta de la Universidad de Washington. Entonces, me encantaría conocer a muchas mujeres teniendo puestos de liderazgo en instituciones de enseñanza donde se genera conocimiento, porque creo que sí hay un rasgos que las distinguen. Me encanta la visión de la presidenta Ana Mari Cauce, una exiliada cubana, porque creo que eso a lo que debemos aspirar, que las universidades, Leonardo, sean las casas de todos, que sean un elemento igualador, no un elemento que rompe y que divide más, que hace las brechas más grandes. Ella, como exiliada cubana, una latina, tiene una visión muy clara de cómo incluir. Entonces, en la Universidad de Washington me impresionó cómo hay un esfuerzo por la inclusión, cómo hay estudiantes de primera generación, porcentajes muy altos, los primeros de las familias que pisan una universidad, Leonardo, y no solamente para los alumnos, también para los profesores, y cómo hay políticas deliberadas donde la universidad genera redes para poder identificar talentos, para poder construir los escalones para que las personas puedan llegar a la universidad. Entonces, el TEC ya hace cosas extraordinarias. De verdad, Leonardo tiene programas muy ambiciosos en términos de inclusión, de ofrecer becas, ayuda financiera, pero creo que debemos profundizarlo, porque las universidades tienen que marcar una diferencia, Leonardo. Y sí creo que la universidad debe ser un centro en el que puedan confluir
centros de pensamiento. Me encantaría que toda mi red de amigos, colegas en sociedad civil pudiéramos seguir construyendo los temas que nos importan. Tengo aquí, mi querida Edna, tu horóscopo para mañana. Y dice, verás puentes, puentes y más puentes, Edna. Eso dice tu horóscopo. Espero que sí. Espero que sí, Leonardo, querido. Y que me ayudes. No, pero naturalmente. Querida, te deseo una brillantísima gestión y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros en día tan señalado. Encantada y gracias. Para mí esta plataforma es única y el afecto... Vamos ahora contigo, Israel Aldave, adelante. Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que este día la aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, dio a conocer que dio cumplimiento a las disposiciones del INE y por lo cual bajó distintas publicaciones de sus redes sociales donde hacía referencia al tema electoral. Sin embargo, cuestionó que hasta este momento y ante esta disposición por parte de la autoridad electoral, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no haya hecho lo propio, sobre todo que baje de sus conferencias de prensa mañanera el tema de cuándo se refirió a los contratos de su empresa High Tech Services, en el cual recordemos, Leonardo, el mandatario mexicano, dijo que había obtenido cerca de 1.500 millones de pesos de contratos del sector público. Estuvo Xochitl Gálvez en el estado de Guanajuato, una de las entidades pues más golpeadas por el crimen organizado. Ahí propuso justamente que uno de los fórmulas para poder enfrentar a la delincuencia organizada es lo que ella llamó yucatanizar a las policías estatales. ¿De qué trata? Ella misma lo explica. Hay que yucatanizar a las policías estatales. Tienen becas para los hijos en cualquier escuela privada, tienen fondo de vivienda, o sea, tienen una vivienda, y esos policías se van a comprometer porque la hija está becada en una universidad, porque la familia está pagando la casa. Entonces, tienes que tener policías motivados, bien pagados, con seguridad social. Sí tenemos que hacer un esfuerzo de pagarle bien a la policía, porque si no, no va a haber manera de competir al crimen organizado con los policías. Pues ahí la propuesta lo escuchamos, Leonardo, por parte de Gálvez Ruiz, quien el miércoles continuará de gira justamente por el estado de Guanajuato, Leonardo. Muy bien, pues muchas gracias. Faltan 20 minutos para que sean las 9 de la noche y seguimos, por supuesto, con la información. Le comento que hoy una declaración del embajador Ken Salazar, dice que la sentencia, un cabecilla vinculado a un cártel mexicano, reafirma, dice, nuestro compromiso de llevar ante la justicia a quienes buscan envenenar a nuestras naciones. Cabecilla relacionado, en este caso, con cárteles mexicanos, fue sentenciado a 121 meses de prisión por tráfico de drogas. Esto ocurrió en el estado de Utah. Esto es lo que dio a conocer el embajador Ken Salazar, a quien vemos en las imágenes. Le informo también que el CEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano, ha hecho público un mensaje, dice, en este caso respecto al ciclo escolar. Vamos a enlazarnos en un momento más con el padre Corral para hablar del tema. Están pidiendo los obispos, prioricemos el fortalecimiento de cada comunidad educativa en beneficio de todos los niños, niñas y adolescentes del país. Vamos ahora hasta Nuevo León con Raimundo Elizalde. Raimundo, adelante. Muy buenas noches, doctor. Le saludo con gusto. Informarle de este crimen de alto impacto que se presenta en San Nicolás de los Garza, y es que durante la noche de ayer se presentó el homicidio del director jurídico del Congreso del Estado de Nuevo León. Se trata de Ricardo Flores Suárez. Él fue ejecutado a balazos frente a decenas de personas que estaban disfrutando de partidos de fútbol amateur, esto en este sector del municipio de San Nicolás de los Garza. Según testigos, ya habían acabado de jugar fútbol este militante del Partido Acción Nacional y estaba disfrutando ahí con algunas familias. Lamentablemente llega un grupo armado en un vehículo compacto y abren fuego contra él. Le disparan en una decena de ocasiones. Él termina sin vida prácticamente al instante. 2 balazos en el pecho, uno en tórax y uno en la cabeza. Hubo 2 personas más lesionadas, a ellos alcanzados por las balas perdidas. Hasta esta hora de la noche, doctor, no hay personas detenidas. El secretario de Seguridad había afirmado que había 2 detenidos. Secretaría de Seguridad Pública, pero de San Nicolás lo negó. Dijo que hasta el momento no hay personas capturadas tras este homicidio, doctor. Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte.
Buenas noches. Pues ahí lo tiene. Y también esta mañana fue asignado el director jurídico del sistema penitenciario en Guanajuato, Pablo Eduardo Casañas. Esto ocurrió en la colonia El Rodeo. La Fiscalía está efectivamente investigando los hechos. También le informo que la familia de María Fernanda Sánchez, la mexicana desaparecida en Berlín, pidió que la Interpol emita una ficha amarilla para que se busque a la chica en todo el mundo. Y bueno, pues le comentaba que hoy la conferencia del Episcopado Mexicano hizo público un mensaje sobre el tema de la educación. Yo le agradezco mucho al padre Corral que nos acompañe. Padre, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Curcio, a sus órdenes, muchas gracias por la comunicación. Pues le pido por favor que comparta con el auditorio que nos escuche y ve en todo el país el mensaje de la conferencia del Episcopado frente a pues los desafíos que tenemos con el ciclo escolar que empezará a fin de este mes. Padre. Exactamente, ese es el tema. Por supuesto se toca el tema de los libros de texto, pero los obispos con amplitud de miras, con serenidad, pero sobre todo con mucha propuesta de reconciliar, de buscar el bien superior de los niños, hacen un conjunto de sugerencias para maestros, directivos, los propios alumnos y por supuesto los padres de familia, primeros responsables de la educación de los niños. Los señores obispos analizan en primer lugar todos los desafíos que tenemos en el sistema educativo nacional. Es una cuestión que tiene que ver con el abandono escolar, que seguimos sin afrontar con realismo. También el problema de la regularización. Hay muchos chicos que están en un año escolar, pero sin tener los suficientes conocimientos en este nivel. Los rezagos que dejó la pandemia para muchos de ellos son terribles, ¿no? Y no hay cosa peor, padre, que enterarse de la misa a la media, ¿no? Es decir, está dando clase el maestro y decir, pues no sé de qué me está hablando. Exactamente. Este punto es muy importante, pero sobre todo, no solamente en lo académico, sino también en lo socioemocional. Los niños traen rezagos, traen duelos atorados, traen una inseguridad, traen un miedo existencial que atender. En el tema de los libros de texto, me parece que los señores obispos orientan claramente y dicen, bueno, el problema jurídico es uno, pero tenemos que ver claramente el asunto pedagógico. Y los libros de texto son auxiliares, son materiales de apoyo que son importantes, pero el acontecimiento educativo se da de persona a persona, se da en el encuentro, se da en la comunicación verbal, se da antes que nada en la mirada, en la acogida, en la generosidad, en la explicación, de compartir el conocimiento. Entonces los señores obispos de alguna u otra manera dicen sí, son muy importantes, porque en los libros de texto se tejen muchas cuestiones históricas, cívicas, éticas, por supuesto la cosmovisión del mundo se plasma ahí. Sin embargo, los señores obispos dicen con mucha claridad, lo importante es el acontecimiento educativo y por supuesto tenemos que llevar serenidad en este nuevo ciclo escolar, que no solamente tiene el desafío de los libros de texto, sino que todavía tiene pendientes en materias de infraestructura, en materias de acondicionamiento de maestros, muchos problemas. Por lo tanto, hay que ver lo posible, hay que pensar, priorizar en los resultados que damos a los niños, el servicio educativo antes que la política educativa o la gestión educativa. Ya, pues tomamos nota efectivamente de la reflexión que comparten con nosotros. Otro tema pendiente que colectivamente tendremos que desahogar, lo retengo un minuto más, padre, es el tema de la violencia que hemos visto en algunos colegios, una cosa terrible entre chicos o chicas de la misma edad agrediéndose de una manera despiadada.
Bueno, este es un tema que nos preocupa muchísimo. Los obispos señalan dentro de los desafíos la cultura de la paz. Este tema verdaderamente tiene que ver con un problema antropológico, ético y cultural, y por supuesto social. Hay que hacer una revisión, porque la paz no solamente es un deseo, la paz no es solamente pues una idea, hay que construir la paz con actitudes de paz, pero sobre todo con esta condición humana que se sepa llevar en sus pasiones, en la conformación de una persona capaz de amar, de cuidar, de respetar, de escuchar, de aceptar las diferencias y por supuesto de acoger. Ya, pues padre, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. El agradecido soy yo. Le mando un abrazo muy fraterno. Qué bueno que ya está con nosotros de regreso de sus vacaciones. Aquí estamos, padre, muchas gracias. Y bueno, pues ahí lo tienen. Es en este caso, la postura que tiene la Conferencia Episcopal Mexicana. Bueno, seguimos pendientes de otros temas. Fíjense que Nayib Bukele, el presidente más popular de América, un electo, en este caso, un presidente electo que ha usado, recuerda que hace unos días que hablábamos del tema del Latinobarómetro, que ha usado las instituciones por las que llegó para subvertir su naturaleza y en base a la eficiencia que ha tenido en materia de seguridad, pues ha decidido reelegirse. Y bueno, pues la pregunta es si es sostenible ese modelo de un autoritarismo, en este caso basado en las reglas que él mismo diseña. Hoy anunció una nueva medida para capturar integrantes de las pandillas, de las maras, que consiste en un cerco de 7,000 militares y policías en el departamento de El Salvador a fin de evitar la salida de los pandilleros. Literalmente los va a sitiar. Y bueno, pues yo me pregunto cuáles son los límites a este presidente, que en este caso ha hecho de la eficiencia policíaca sin atención a procedimientos y en este caso respeto a los derechos humanos, su acción, la ejecución de su gobierno ha sido eficaz, sí ha sido eficaz, pero se puede sostener una política así. La verdad es que lo dudo y bueno, una vez que ha tenido éxito, en vez de institucionalizar, que es el reto de las sociedades civilizadas, dice, pues yo me quedo. En 4 o 5 años va a ser como ocurrió con Fujimori, como ocurrió con todos aquellos que llegan prometiendo que van a reformar y ya que están en el poder empiezan a reformar para quedarse ellos o lanzarse contra otros poderes, y esa pesadilla ya en América Latina lamentablemente la tenemos muy probada. Bueno, eso en cuanto a El Salvador. Fíjense que en España sigue en este caso el presidente Pedro Sánchez sufriendo por ver los apoyos que va a tener para formar gobierno. Ahora veo que la líder de Junts per Catalunya, uno de los partidos independentistas, Laura Borràs, está criticando al presidente por supuestamente, en este caso Aragonés, pedirle a Sánchez que mueva una ficha, dice él, para la investidura, referéndum y una negociación bilateral sobre el tema del financiamiento, de la financiación, como dicen allá en España. Así es que, bueno, pues pendientes de cómo se van dando estas señales para la formación de gobierno en aquel país. Óscar Zúñiga, adelante. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció que gracias a las investigaciones de agencias estadounidenses se logró detener y sentenciar a 121 meses de prisión por tráfico de drogas y lavado de dinero en la comunidad de St. George, Utah, a un cabecilla vinculado a un cártel mexicano involucrado en tráfico ilegal de metanfetaminas y de miles de píldoras de fentanilo. Con ello, el diplomático estadounidense dijo se reafirma el compromiso para llevar ante la justicia a quienes buscan envenenar a los ciudadanos de ambas naciones. Además, este delincuente involucró a miembros jóvenes de la comunidad de Utah, incluido su propio hijo adolescente. Agregó que con esta acción el Departamento de Justicia, de nueva cuenta, manda un mensaje del compromiso que tiene el gobierno de los Estados Unidos para desarticular a las organizaciones criminales transnacionales y deja en claro que quienes buscan envenenar a estas comunidades en los dos lados de la frontera con el flagelo de las drogas enfrentarán todo el peso de la ley. Dijo que se continuará haciendo un frente común con México para proteger a nuestras naciones de este flagelo de las drogas sintéticas
y de los precursores químicos. Leonardo, el reporte. Gracias. Y bueno, pues seguimos con la información y vamos a platicar del tema del hijo de Petro. Tuvo una polémica, ¿no? Y leí el texto de Loret de Mola sobre los hijos de los presidentes, cómo se tratan en un país o en otro. Bueno, pues no es un tema menor. Hoy escuchaba una magnífica entrevista que hizo Oscar Mario Beteta esta mañana sobre precisamente el tema de las implicaciones políticas y jurídicas que tiene la detención de este hijo de Petro, tema que tiene pues un enorme impacto no solamente en Colombia, sino la proyección de Petro en toda América Latina. Sara Pablo, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues decirte que la Consejería Jurídica de la Presidencia acusó a los senadores de oposición de carecer de legitimidad para presentar una acción de inconstitucionalidad como lo hicieron contra la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, con el argumento de una supuesta violación al procedimiento legislativo con motivo del cambio de sede, cuando se indica en un comunicado de la propia consejería fue su actitud antidemocrática lo que obligó a los legisladores a sesionar en un inmueble alterno al propio Senado. En un comunicado, la consejería señaló que fueron los legisladores opositores, entre ellos Xochitl Gálvez, a quien es la única que menciona por su nombre, quienes impidieron el debate parlamentario y obstaculizaron el desarrollo normal de las sesiones del 27 y 28 de abril y prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a una silla. Añade que es principio de derecho que nadie puede beneficiarse de su propia conducta indebida o torpe, y por ende, si fueron ellos quienes trataron de obstaculizar el debate parlamentario, pues ahora no pueden alegar que se les impidió participar en la discusión y votación de la reforma que está siendo cuestionada. Cabe señalar que de manera pues inusual este comunicado estuvo acompañado de 2 fotografías de la senadora y aspirante presidencial Xochitl Gálvez, una donde está encadenada a la silla de la presidencia del Salón de Plenos del antiguo Senado y otra donde está acostada en el piso riendo en medio de Gustavo Madero y Emilio Álvarez y Casa en el Salón de Plenos del Senado cuando se tomó la tribuna para que no se aprobaran algunas leyes. Y bueno, pues la Presidencia de la República confía en que la Corte actúe de forma legítima, pero por lo pronto pues dice que los senadores no tenían legitimidad para presentar esta acción. El reporte que tengo. Muy interesante. Oye, y recuérdale al auditorio que nos ve en todo el país el tema de las vacunas. ¿Qué te dijo el presidente? ¿Que en octubre va a haber vacunas para todos? En octubre va a iniciar la campaña de vacunación contra el COVID. Según se había dicho antes, iba a ser sobre todo para población vulnerable, como se aplica en el caso de la influenza. Y bueno, pues se le preguntó qué vacuna, puede ser Abdala, pero dijo que en una de esas ya también la vacuna Patria estaría disponible. Pues estamos hablando de vacunas contra el COVID, pero que había otras vacunas de las cuales ya no detalló, pero sí iniciará esta campaña de vacunación en octubre. En octubre empieza y supongo que será escalonada, ¿no? Personas de la tercera, o sea, seguiremos la misma graduación u orden que se siguió en campañas de vacunación previas, Sara. Pues según lo que dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hace algunos días, solamente se iba a aplicar para adultos mayores, para niños, mujeres embarazadas y población vulnerable. Esa era la población, digamos, que se iba a priorizar en este esquema de vacunación. Ya, pero viene COVID y luego pues la estacional de la influenza. En fin, ya platicaremos más adelante. Sara, muchas gracias. Y con esto nos vamos y aparece otro video de la alcaldesa de Chilpancingo, que tiene problemas para gobernar su municipio y justificar sus vínculos, sus relaciones peligrosas. Nos vamos. Soy Leonardo Curcio. Gracias por su compañía. Sea rabiosamente feliz. Se lo merece.